Una de las prioridades, por supuesto, al entrar en esta dinámica de transformación y de cambiar este país, es básicamente el trabajo de los jóvenes, de jóvenes emprendedores, jóvenes que puedan entrar y transformar de tajo lo que sucede en este país. El maestro Armando Regil Velasco es presidente del Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora. Es licenciado en Negocios Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, estudió Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, es autor de La Respuesta Eres Tú, una visión de liderazgo para jóvenes emprendedores, en el cual participaron 42 líderes de 21 países. Armando Regil, adelante. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar hoy con ustedes. Gracias a José Manuel por esta invitación. Muy contento y muy agradecido y muy entusiasmado. Y bueno, la verdad es que es un tema maravilloso el que hoy nos toca compartir y un honor con quien estamos compartiendo este panel. Cuando hablamos de actitud, finalmente estamos hablando de una elección. Eso es lo que es la actitud. Y déjenme confesarles que yo me defino como un gran optimista. Y el optimista en la definición clásica es aquel que entiende y que está convencido que el futuro no está definido y que puede influirlo. Para mí esto es muy importante porque si nosotros pensamos que efectivamente no está definido, no está predeterminado, somos nosotros los que vamos a decidir y a construir lo que va a suceder en el futuro. Y para mí es fundamental que sobre todo los jóvenes con quienes trabajamos, yo tengo 26 años apenas, pero estemos conscientes de esto, que está en nuestras manos la posibilidad verdadera de transformar este país. Cuando hablamos de una elección hablamos de libertad, y cuando hablamos de libertad hablamos de, como le dice el Quijote a Sancho Panza, uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Así es que es importante entender esa libertad, entender la capacidad creadora que tenemos como seres humanos, el potencial que tenemos y hacer un buen uso de nuestra libertad, asumiendo la responsabilidad que a cada uno nos toca. Yo creo que ya se acabó la época en donde ponemos pretextos, en donde señalamos, en donde criticamos, en donde exigimos, y ha llegado la hora de que cada uno mire hacia adentro y vea qué es lo que le toca hacer y qué es lo que tiene que aportar en la construcción de un país como México. Teniendo esto en mente, les comparto que a los 19 años tomé la decisión de escribir mi primer libro, como mencionaba Ezra, que es este libro que tengo aquí en mi mano, se llama La Respuesta Eres Tú. Y este libro es precisamente una serie de historias, de anécdotas que comparto. Tuve la fortuna de poder encontrarme con 42 líderes de 21 países, todas partes del mundo, distintos perfiles, con los que conversé y que participaron dándole un mensaje a los jóvenes. Y realmente fue maravilloso poder conocerlos, escucharlos, ver estas historias de éxito que inspiran. Y recuerdo que una de las conversaciones más interesantes fue con el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell. Platicando con él me decía, a mí me encanta hablar con los jóvenes, no solamente sobre el éxito, porque como decían anteriormente, decía Pedro Ferriz, los jóvenes siempre preguntamos o siempre queremos saber cómo alcanzar ese éxito. Y decía Colin Powell, no nada más hablar de éxito es importante, más bien hacer énfasis también en qué pasa cuando hay fracaso, porque obviamente ninguno de nosotros estamos buscando tropezarnos, caernos, tener un momento difícil, algún momento que nos duela, pero eventualmente esto llega en la vida. Y decía Colin Powell, lo importante es aprender de ese momento, aunque duela, pero aprender, y una vez que hayamos aprendido y hayamos sacado lo mejor de esa experiencia, aventar eso hacia atrás y seguir adelante. Y a veces nos aferramos por seguir jalando eso que finalmente no nos deja seguir viviendo y no nos deja seguir actuando, y que me parece que es tan importante, ¿no? Y finalmente, bueno, pues esto tiene que ver con esa elección de qué hacemos con lo que nos pasa en la vida, como se ha comentado en este panel. Así es que haber escrito este libro me llevó a tener oportunidad de tener mucho más contacto con jóvenes en universidades, en prepas, en secundarias, dando conferencias. Y así fue como surgió la idea de crear una institución que es el IPEA, Instituto de Pensamiento Estratégico Ágora, que es un think tank,
a través del cual pudiéramos encauzar ese talento, ese liderazgo de tantos jóvenes, porque me encontraba con que muchos de ellos me decían: Armando, yo quiero hacer algo por mi país, quiero transformar a México, tengo tal idea, tengo tal proyecto, pero no sé cómo empezar. Y ahí nos dimos cuenta que era importantísimo darle una oportunidad a estos jóvenes para que desde ahora, asumiendo esa responsabilidad, podamos involucrarnos en asuntos que son de interés público, pero que a veces vamos dejando de lado porque parece que eso es ajeno a nuestra vida, y realmente asumir esa responsabilidad que es fundamental. Entonces trabajamos con jóvenes, lo hacemos en las universidades públicas, privadas, identificamos a estos líderes, los formamos, que es fundamental. Rosita hablaba de la ética, qué importante hablar de esos principios que son esos faros que guían cada una de nuestras decisiones, y después con ellos desarrollar propuestas de política pública, soluciones, que estas soluciones vengan de abajo hacia arriba, que recojan ese sentimiento de los jóvenes, porque realmente somos mayoría. El promedio de edad, lo decía el presidente Calderón, son 26, 27 años, somos la mayoría, pero no nos hemos dado la oportunidad de unirnos y de trabajar juntos, porque a veces, por un lado, no nos la acabamos de creer. Por eso yo les decía al principio que creer que el futuro no está definido y saber que podemos influirlo es fundamental, pero cuando nosotros en la vida no nos la creemos, nadie nos la va a creer. Entonces, qué importante es creérnosla, qué importante es tener y sentir ese amor propio, ese amor por nuestro país, y dar el primer paso y arriesgarnos y aventarnos para hacer que las cosas sucedan. Así es que hacemos esto con los jóvenes, apenas llevamos 3 años, pero gracias a Dios con excelentes resultados, y hay toda una vida y un camino por delante largo que recorrer, pero bueno, es importante. Tuvimos la fortuna de recibir en abril de este año al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, para hacer la entrega de un premio que otorga nuestro instituto, que se llama la Legión de la Libertad. Y conversando con el presidente Uribe, decía algo que realmente me parece maravilloso y que yo he decidido también hacer mía esa frase, porque me parece que perfectamente bien resume esto que estamos diciendo en el panel. Dice el presidente Uribe, después de recibir el premio: tengan absoluta certeza de que no nos retiraremos a los cuarteles, por cómoda que sea la tentación o difícil que sea la lucha. Y fíjense, esas dos tentaciones constantemente se están presentando en el camino. A veces la tentación de no hacer nada es muy cómoda, es muy grande. ¿Por qué? Porque ¿para qué me arriesgo si el país no va a cambiar? La inercia es muy grande, 99 de cada 100 personas dicen que no se puede, una así, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿No? Es cómoda a veces la tentación de decir, bueno, si yo estoy bien, si mi familia está bien, ¿qué me importa el país? Y eso es terrible, ese egoísmo, esa indiferencia que ha sembrado tanta desconfianza en nuestro país y que ha hecho tanto daño a nuestra sociedad. Entonces, por cómoda que sea la tentación, no podemos renunciar a lo que nos toca hacer, ni por difícil que sea la lucha. Sabemos a lo que nos estamos enfrentando, sabemos el país que hoy estamos heredando y los retos de enormes proporciones, empezando por el tema de seguridad. Pero cuando vemos en el mundo esas historias de éxito, cuando vemos que esa fuerza inquebrantable de personas como Isabel, de gente que verdaderamente han cambiado a sus países y al mundo, también tuvimos la fortuna de entregarle este mismo premio al expresidente de Polonia, Lech Walesa. Cuando vemos esos ejemplos, nos damos cuenta que no podemos renunciar y que no podemos dejar en manos de otros lo que nos toca hacer, porque, como decía el presidente Reagan, si no eres tú, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Así es que a nosotros nos corresponde hacerlo. Me viene a la mente también una frase muy bonita de la Madre Teresa de Calcuta, que decía que cada persona que se acerque a ti se vaya una persona más feliz y más dichosa. ¿Eso qué quiere decir? Que tú con tu vida, con los detalles más pequeños, puedes hacer grandes diferencias, empezando por tu familia, por tu vecino más cercano, por la gente que colabora contigo en el trabajo, en fin, ¿no? Y esto genera un efecto multiplicador que va transformando profundamente. Así es que esto es muy importante, y al final yo creo que la vida es muy corta, es más corta de lo que nos imaginamos. Así es que pensemos en el día en que ya no estemos, realmente ¿por qué nos va a recordar la gente? No nos van a recordar por cuántos millones de pesos dejamos en nuestra cuenta de banco, por cuántas empresas hicimos, de qué tamaño, por muchas cosas que a veces es lo que nos preocupa, nos obsesiona, nos impide ver al otro y nos impide hacer esto que nos toca. Realmente al final de nuestra vida la gente nos va a recordar por cómo la hicimos sentir. Y ese cómo hacerlo sentir tiene que ver con lo que mencionaba hace un momento, tiene que ver con esa elección que se hace todos los días. Así es que hoy tenemos frente a nosotros una enorme oportunidad de decidir libremente
qué queremos hacer con nuestras vidas, qué queremos hacer por nuestro país, y a partir de eso yo estoy convencido que vamos a poder escribir un nuevo capítulo en la historia. México vive momentos difíciles, pero bueno, dicen que precisamente la noche es más oscura antes del amanecer. Así es que muy pronto seguramente vendrá un amanecer en este país y estaremos ahí para celebrarlo juntos, pero por lo pronto luchemos y trabajemos incansablemente porque bien vale la pena esta lucha y este esfuerzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Armando Regil Velasco.